La porción que vamos a estudiar hoy el nombre es Vaerá, que quiere decir y aparecí, y va desde Éxodo 6:2 a 9:35. Y yo le puse como subtítulo Nuestra salida de Egipto. Si bien mi esposa ya estuvo hablando un poquito de todo lo que está sucediendo, lo que empieza sucediendo en el libro de Éxodo, de cómo Moisés es llamado para liberar el pueblo de Egipto, que estaba en gran opresión, que estaba en gran necesidad. Vemos que, no recuerdo si ella lo dijo en la porción pasada, pero vemos que Moisés claramente es una representación de Yeshua, de nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque al igual que Moisés liberó al pueblo de Israel de Egipto, del mundo, Yeshua hizo lo mismo con nosotros. Yeshua al morir y al resucitar, y a nosotros tener fe en su obra, Él nos hace libre de eso. Amén. Entonces vamos a ver un poquito antes de la porción. Quería ver unos versículos antes de que empezara esta porción, pero que me gustó tratarlos para que viéramos un poquito lo que representa cada cosa y el significado. Entonces vamos a ir a Éxodo capítulo 5, versículo 1, ¿qué nos dice allí? Dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Yahweh, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Amén. Vemos que aquí Moisés, como dije, una representación de Faraón, de Yeshua, entra a la presencia de Faraón. Y aquí el Faraón representa a qué. ¿A qué representa Faraón? A ver si me pueden decir. Están distraídos, se ven, no están prestando atención, ¿no? Faraón. Sí, Faraón, ¿a qué representa? Al diablo, al adversario. Y Egipto representa al pecado, a la religión, al mundo. Amén. Entonces vemos que Moisés y Aarón van a la presencia del enemigo de nuestras almas. ¿Y qué les dice? Que dejen ir al pueblo de Israel, que dejen ir al pueblo de Dios. Pero mire qué interesante lo que los dice: que los deje ir a celebrar fiesta. Celebrar Mi fiesta, dice, en el desierto. Amén. No sé qué les hace pensar eso, lo que están aquí presentes. Pero cuántas veces nosotros enseñamos de las fiestas de Dios, ¿no? De las fiestas de Yahweh que están escritas en Levítico 23, que son, por ejemplo, Pesaj, que es en español conocido como Pascua, panes sin levadura, que nadie lo conoce. Después, primicias, que en algunas iglesias hablan de las primicias, pero no tienen mucha idea ni qué, ni de dónde sale. Bueno, un montón de fiestas, ¿no? El Sukkot, que es la fiesta de las cabañas. Pentecostés, Shavuot. Y bueno, tal vez si le hablamos a personas de estas fiestas, ¿no? A personas que se dicen creyentes, vale, por ahí le decimos: sí, yo celebro Pascua, y bueno, te lo aceptan, ¿no? Pero ya cuando empezamos a hablar que celebramos Sukkot, que celebramos panes sin levadura, te dicen: bueno, ¿sos judío ahora que celebras todas esas cosas? Pero sin embargo, son fiestas que están en la palabra de Dios. Fiestas que no son solo para el pueblo judío. Son fiestas que son para Israel. Y son fiestas, ¿qué dice la Escritura? Que son fiestas de Yahweh. No son fiestas de los judíos, no son fiestas de los uruguayos, no son fiestas de ciertas personas. Son las fiestas de Él. Y si son fiestas de Él, están puestas para que nosotros las celebremos. ¿Y qué pasa? Vamos a ver qué pasa con el faraón, con el enemigo. ¿Qué es lo que responde? Dice: y Faraón respondió: ¿quién es Yahweh para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? No conozco a Yahweh, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿A qué le hace pensar esto? A mí me hace pensar, que también lo hablamos con nuestro maestro hoy por la mañana, que como pusimos el versículo allá abajo, ¿no?, de las ovejas perdidas de la casa de Israel, que tal vez
alguna persona aquí presente no termina de entender qué es eso, pero ya traeremos un estudio más profundo sobre eso. Que hay muchas personas en las iglesias evangélicas, en las iglesias católicas, en un montón de iglesias que pertenecen al pueblo de Israel, pero no lo saben. Ellos buscan de corazón a Dios, como tal vez en algún momento nos pasó a nosotros, que buscábamos de corazón a Elohim, a Dios, pero estábamos en un lugar equivocado. No sabíamos la verdad de las Escrituras, o conocíamos al medias la verdad de las Escrituras. Y cuando alguien fue, o fuimos con esta verdad, ¿qué contesta el enemigo? ¿Qué contesta los espíritus que se están moviendo sobre esas congregaciones, que no tienen la verdad completa? ¿Qué contestan? ¿Quién es Yahweh? Porque ellos por ahí conocen a Jehová, conocen a Yahvé, pero no conocen a Yahweh de las Escrituras. No conocen a Yod-Heh-Vav-Heh, que de ahí es la palabra Yahweh. Para los que no saben, en los manuscritos antiguos, cuando está la palabra que en la Reina Valera dice Jehová, o que nosotros decimos Yahweh, lo que aparecía era la letra I, la letra H, la letra W y la letra H. No había. No decía Jehová, ni decía Yahweh como decimos nosotros, pero esas letras como no se pueden pronunciar, había que ponerles las vocales. Amén. Entonces nosotros pensamos que el nombre es Yahweh. ¿Y por qué digo que sí conocían a Jehová? Porque es una adaptación, el nombre Jehová es una adaptación al español del nombre de Dios. Pero ¿qué encierra todo esto? Encierra que conocen a un Dios a medias. O un Dios que, bueno, en el Antiguo Testamento dijo que había que guardar el sábado, dijo que había que tener ciertas fiestas. No, pero ahora en el Nuevo Testamento cambió. Ahora en el Nuevo Testamento nos reunimos el domingo, porque supuestamente Jesús resucitó un domingo, nosotros nos vamos a reunir el domingo. Me recuerdo que una hermana de la iglesia bautista nos dijo eso una vez, ¿no? Dice, como, nosotros nos reunimos el domingo y decimos que el día del Señor, el día santo es el domingo porque Jesús resucitó un domingo, ¿no? Ya yo no estaba directamente hablando con ella, sino que ella le dijo a una persona que se congrega aquí y esa persona nos lo dijo a nosotros, ¿no? Pero yo le hubiera contestado, bueno, está perfecto, Jesús resucitó un domingo, ¿pero qué tiene que ver? ¿Dónde está el mandamiento que dice, porque Yeshua resucitó un domingo, que en realidad no fue un domingo, vamos a reunirnos un domingo? En ningún lado. Porque no porque un hecho haya pasado en un domingo, nosotros vamos a hacerlo, a cambiar un día santo. Porque, por ejemplo, hay 50, 100 versículos en el Antiguo Testamento que dice que Dios tiene un día apartado para Él, que hay que santificarlo, que tiene que ser diferente, que no tenemos que trabajar, es el Shabbat. Nosotros lo vamos a cambiar porque dice en un versículo que parece que Yeshua resucitó un domingo, aunque en realidad Yeshua resucitó en ese momento cuando se estaba terminando el sábado y empezando el domingo. Ahí, a los últimos minutos del sábado, del Shabbat, ahí fue que resucitó Yeshua. En ese momento en que se termina y empieza el domingo, ahí resucitó Yeshua. Amén. Y después también hay algunos versículos que dicen que los discípulos se juntaban los primeros días de la semana. Entonces, por eso, ahora el domingo. Pero no puede ser. ¿Por qué? Porque el Salmo 119 dice, la suma de tu palabra es la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay un versículo que dice una cosa y hay 3 versículos que dicen otra cosa, no puede ser que nosotros hagamos caso a ese versículo. Entonces, como vemos, esto no puede ser así. No hay un Dios que haya cambiado, no hay un Dios que de un momento para otro diga una cosa y diga otra. Por eso estas personas que tienen un espíritu equivocado, que son como Faraón, que dicen que no conocen a Yahweh, vamos a ver que no saben, o sea, si bien lo conocen hasta de memoria los versículos que voy a leer, parece que le entra por un lado y que le sale para el otro. O no tienen la total cabalidad de lo que el versículo quiere decir. Por ejemplo, en Santiago 1:17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Santiago 1:17 dice que en Yahweh, en el Dios verdadero, no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, si yo les digo,
que en el Antiguo Testamento había que guardar el sábado y en el Nuevo el domingo. ¿Eso no es una variación? ¿Eso no es una mudanza? ¿Eso no es que Dios cambió? Es un cambio, ¿no? Porque si yo hace 1000 años digo que no hay que trabajar los sábados y después digo que no hay que trabajar los domingos, eso es un cambio. Entonces, ¿Dios cambia o no cambia? No. Aquí dice en Santiago 17 que no, que Dios no cambia. Dice que no hay ni sombra de variación. O sea, no hay ni siquiera que él vaya a intentar cambiar. Dios es igual. Vemos también en Números 23, que también dice algo parecido. Números 23, 19. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no se ejecutará. Ahí vemos que Él no se arrepiente tampoco. Dios no cambia y no se arrepiente. Entonces, ¿cómo va a ser que esas personas de las iglesias católicas, esas personas de las iglesias mismo cristianas evangélicas, digan que Dios cambió? O que Dios se arrepintió, vamos a decir. O que Yeshua vino y cambió las cosas. Porque algunos dicen, no, el Hijo de Dios, Jesús, vino y cambió. ¿Cómo? Si Jesús y Dios son el mismo, si Yeshua y Elohim son el mismo, ¿cómo van a cambiar? ¿Cómo va a cambiar si dice que no puede cambiar? Entonces, vemos que pasa eso. Que, como Faraón dijo aquí, dice, ¿y quién es Yahweh? Muchas veces vamos, si nos encontramos, no sé si los que están aquí presentes, a mí me ha pasado y a mi esposa sí, pero han tenido la oportunidad, porque bueno, todos los que estamos aquí pertenecíamos antes a una iglesia evangélica, ¿no? Pero de decirle a alguna persona, a alguno de sus hermanos de antes, de lo que estamos haciendo ahora nosotros. Pero si no han tenido la oportunidad, no se lo recomiendo que lo hagan. Pero seguro que si le decimos a un hermano de la iglesia evangélica, sí, ahora estoy guardando el sábado. ¿Así qué? Ahora estoy celebrando la fiesta Levítico 23. ¿Qué van a decir? ¿De dónde sacaste esto? ¿Te volviste judío como dije anteriormente? No, porque ahora nosotros conocemos a Yahweh, al Dios verdadero de Israel. Amén. No somos como Faraón que dijeron, ¿quién es ese? Amén. Entonces vemos que nosotros no estamos en una religión. ¿Por qué? Porque la religión esclaviza. La religión dice que tenemos que hacer ciertas cosas y ciertas cosas que en realidad la Biblia no lo dice. Ya en la época de Yeshua, la religión, el judaísmo, la religión que Yeshua estaba alrededor de Yeshua, vamos a decirlo así, decía que había que hacer un montón de cosas que no estaban en la palabra de Dios. Inventaban un montón de cosas que no estaban allí. Vamos a Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 23, a leer un versículos allí. Y vamos a ver lo que Yeshua, cómo a Yeshua mismo le pasaba eso. 23, del 1 al 5 vamos a leer. Dice: entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Bueno, aquí vamos a leer hasta aquí. Porque me pueden decir, ¿qué es la cátedra de Moisés? ¿Qué es eso? La cátedra de Moisés era un asiento. Era tipo un sillón, pero de piedra. Y en ese sillón de piedra, ¿qué se hacía? Se leía la Torá. Se leía a Moisés, por eso dice que es la cátedra de Moisés. Se leían los libros que escribió Moisés, al Pentateuco, a los 5 primeros libros de la Biblia. Y allí solamente se podía leer y no se podía agregar nada. O sea, leían Génesis tal cual estaba textualmente, si querían, pero no se podía agregar nada, ¿no? Y vemos que dice, así se sientan los escribas y los fariseos, que ellos eran los encargados de enseñar al pueblo, de enseñar la religión que es el judaísmo, ¿no? Y dice en el versículo 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Ahí vemos que lo que en la cátedra de Moisés se leía, había que guardarlo y hacerlo. Toda la ley de Dios había que guardarla y hacerlo. Pero miren lo que sigue diciendo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Amén. Como muchas veces pasan. ¿Cuántos nosotros que pasamos por varias iglesias evangélicas, cuántos pastores conocimos así?
que se subían al púlpito y decían, no, porque la santidad, y se llenaban la boca hablando de la santidad, ¿no? Pero sin embargo, mentían, robaban al pueblo los diezmos, manipulaban a las personas, adulteraban, trataban mal a sus esposas. ¿Y qué pasaba? Lo que Yeshua dijo aquí, que dicen y no hacen. Ellos adelante del púlpito, uno los escuchaba y decía, sí, la santidad, la santidad es esto, la santidad, y qué bueno, y qué bien. Pero ahí llegaban a sus casas y que todo lo contrario. Y miren lo que sigue diciendo en el versículo 4. Dice, porque atan pesadas cargas difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero de ellos ni con un dedo quieren moverlas. Amén. ¿Por qué dice que atan pesadas cargas? Porque en la época de Yeshua estaba la Torá y lo que se llama la Torá oral. O sea, que los rabinos decían, y los sabios antiguos decían, que cuando a Moisés le fueron dados los 10 mandamientos, se escribieron. ¿Se acuerdan que se escribieron los mandamientos, no? En las tablas de piedra. Y también Moisés escribió otros mandamientos en manuscritos. Pero aparte ellos dicen que Dios le habló a Moisés algunos mandamientos. Pero Moisés se olvidó de escribirlo. Miren si Moisés se va a olvidar de escribirlo, ¿no? Ellos dicen que Dios le habló, entonces Moisés lo que hizo fue contarles al pueblo. Por ejemplo, dice un mandamiento que dice que hay que guardar el Shabbat, que quedó escrito en los 10 mandamientos, ¿no? Pero ellos dicen que Moisés después les dijo oralmente, por eso es Torah oral, que en el mandamiento, en el Shabbat, no se podía levantar un asno que estaba caído, que estaba enfermo. Por eso se acuerdan que Yeshua le dijo, en Shabbat, si tu asno está caído, vos no lo vas a levantar. ¿Por qué? Porque en la Torah oral decía que eso no se podía hacer. Entonces, ¿qué pasaba? Ponían pesadas cargas. Por eso dice aquí. Porque, claro, cuando se acuerdan que los discípulos también, que tenían hambre, y si ellos entraron a un sembrado de trigo y empezaron a arrancar con las manos y a comer el trigo. Y fueron los fariseos y le dice, no sabes que, no ves que tu discípulo hace lo que no es lícito, que trabajan. ¿Por qué? Porque en la Torah oral también dice que no se puede arrancar trigo para comer en el Shabbat, que dice que eso es infracción a la ley, pero eso no lo dice en la Torah. Lo dice en la Torah oral, esa que te pasó por oído. Y yo te la dije a vos y vos te la dije, y a qué te la dije. ¿Se acuerdan? Es como el teléfono descompuesto, ¿no? Cuando pasó por 10 y se decían cualquier cosa, ¿no? Entonces vemos que, y esto pasa hoy en día también, que muchos, que recuerden que aquí está hablando de los fariseos y los escribas, que ellos eran los que interpretaban la ley también. Ellos eran los que leían, decían, bueno, acá en la Biblia esto quiere decir, porque muchas veces, muchas personas no eran cultas, no sabían leer. Entonces ellos le leían y decían, no, pero mira, acá lo que quiere decir es esto. Pero no era así. Amén. Y vemos que el versículo dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Flecos, sí, perdón. Aquí cuando se está refiriendo a flecos, se está refiriendo a los tzitzit, que son la punta que usamos, los flecos que usamos en la punta de nuestros vestidos, que bueno, no se ve en cámara, pero yo lo estoy agarrando aquí. Y si recuerdan, los tzitzit, ¿cuál es el significado? ¿Qué significaban los tzitzit? Los mandamientos. Los tzitzit significaban, ¿qué dice? Dios le dijo al pueblo que usara los tzitzit para recordar los mandamientos. ¿Y qué dice aquí? Que ellos extienden los flecos, o sea, extienden los tzitzit. ¿Y qué quiere decir eso? Lo mismo que ellos hacen, ellos extienden el mandamiento. Ellos extienden físicamente, a ver si se puede lograr que se vean, aquí está el tzitzit. Y ellos, ¿qué hacen? Lo alargan. Lo usan así, uno así como de 1 metro. ¿Por qué? Porque hacen lo mismo con la palabra de Dios. Si el mandamiento es, vamos a suponer, agrega, si el mandamiento es, en Shabbat no podés, estoy inventando, no es así, en Shabbat no podés caminar 2 cuadras, ellos dicen, no, en Shabbat no podés salir de la esquina, de la puerta de tu casa. Agregan. ¿Y por qué? ¿Me pueden decir por qué hicieron eso? ¿Por qué agregaron? Porque es medio ilógico, ¿no? Podría pensarse que es medio ilógico. Aparte de que es algo del enemigo, es algo de Satanás que está detrás de sus mentes, que le ponen en esa idea. Ellos lo hicieron porque ellos, por desobedientes, fueron cautivos.
fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces ellos dijeron, bueno, si por romper el Shabbat fuimos cautivos a Babilonia, pasamos allá años y pasamos re mal, vamos a hacer algo para que nadie lo pueda romper. Entonces, antes de que lo puedan romper, vamos a poner un montón de leyes para que no sea más difícil romperlo. Pero ¿qué pasa? Que la palabra de Dios dice que no se debe añadir ni quitar nada. Entonces ellos ahí están añadiendo y están pecando. Entonces vemos que al igual que los fariseos de aquella época, ahora están un montón de fariseos hoy en día. Pero hoy en día creo que le quitan más de lo que le agregan, ¿no? Porque cada vez quieren guardar menos mandamientos, cada vez quieren hacer menos cosas. Amén. Pero ¿qué dijo Yeshua? Porque vimos aquí que ¿qué era lo que decía? En el versículo dice que, acuérdense de esto, porque atan pesadas cargas difíciles de llevar. Pero ¿qué dijo Yeshua en Mateo capítulo 11, versículo 28? Uno de mis versículos preferidos. Estaban 12, por eso 11, 28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Aquí recuerdo que cuando escuché este versículo por primera vez en una iglesia bautista de la cual iba, estaba muy cansado físicamente, entonces lo tomé para mí en eso. Físicamente estaba muy cansado. Pero ¿qué dice aquí? Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿A qué está haciendo referencia Yeshua? A la enseñanza, a la doctrina, a la Torá. ¿Por qué? Porque un yugo, para los que no saben, es un pedazo de madera que se la une, por ejemplo, a un caballo viejo o a un caballo nuevo, y el caballo viejo lo va llevando, le va enseñando al caballo nuevo cómo tiene que caminar. Y entonces, ¿por qué hace referencia a Yeshua? Porque él está enseñando, su yugo es fácil y va enseñando a las personas cómo caminar, cómo ir en este camino de Yahweh. Y es fácil, no es pesado como los escribas y los fariseos lo quieren hacer. Amén. Y bueno, vamos a volver ahora al capítulo 5 de Éxodo. Y miren algo que me llamó la atención. Y dice en el versículo 3, Moisés y Aarón le contestaron al faraón, ¿no? Y dice, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos me ha encontrado. Nos ha encontrado, perdón, no me ha encontrado. Me siento identificado con esto, por eso lo tomo para mí. Pero ¿qué les hace pensar esto? Nos ha encontrado. Bueno, a mí me hace pensar en el versículo que pusimos abajo en la puerta. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Para encontrar algo, primero que tiene que estar perdido. Amén. Entonces vemos que Dios encontró a esas ovejas perdidas. Dice y sigue diciendo, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Yahweh nuestro Dios para que venga sobre nosotros, para que no venga sobre nosotros peste o con espada, con peste o con espada. ¿Ven? Amén. Ahí vemos que Yahweh nos encontró. A cada uno de nosotros que éramos ovejas perdidas de la casa de Israel, como dice aquí, nos encontró, nos ha encontrado y nos quiere sacar de Egipto, de la esclavitud, del pecado. Amén. Y como dije, pero ¿qué pasó? Cuando Faraón, cuando el enemigo, cuando el diablo, el adversario, se enteró de que querían sacar a su pueblo, que querían sacar al pueblo de Israel. Vamos a ver el versículo 9. Dice, agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Aquí sabemos que no eran palabras mentirosas, pues eran las palabras de Yahweh. ¿Pero qué pasó? No le vamos a leer todo el otro versículo, pero el faraón dijo, pídanle que hagan más cosas. Porque se recuerdan que ellos hacían el ladrillo, ¿no? Que ellos cosían con la paja, ellos se le daba la paja, ellos tenían que juntar el barro y hacerle la forma. Pero ahora Faraón dijo que no se le dé la paja, que ellos junten la paja y que ellos hagan el ladrillo. Entonces vemos que el enemigo que hace cuando Yahweh nos encuentra, aumenta la carga sobre nosotros. Dice, no, vamos que
que pasen por más aflicción, que pasen, que tengan más carga, como dice aquí, para que no presten atención en la palabra de Dios, sino que sigan entretenidos en esas cosas que están haciendo. Amén. Y vamos a ahora sí entrar ya en la porción. Y vamos a leer el capítulo 6 de Éxodo, el versículo 6. Dice: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Yahweh, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Ahí vemos que Yahweh hace una promesa a su pueblo, que ya se le había hecho, ya le había dicho que lo iba a sacar, pero ellos habían perdido un poco la fe por todas las cosas que estaban pasando. Y como ellos como Yahweh le hizo una promesa. Por ejemplo, una de estas promesas dice: yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Dice: yo te sanaré, yo te daré descanso. Y podríamos seguir y seguir y seguir hasta las más de 3.500 promesas. Amén. ¿Y por qué, si tenemos tantas promesas en la Biblia, por qué muchas veces andamos mal? ¿Por qué muchas veces andamos tristes, cansados? Si tenemos un montón de cosas, de promesas para sus hijos. Amén. Vamos a ver que aquí mismo nos dice el porqué. En el versículo 9 dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Aquí la palabra congoja de espíritu es mikosté ruach. ¿Y qué es esta congoja? Porque ahora no es una palabra que se usa mucho, ¿no? Esta congoja de espíritu. Se podría traducir como angustia, como depresión, como ansiedad. Muchas veces estamos angustiados, estamos deprimidos. ¿Y por qué pasa esto? Puede pasar por un montón de cosas. Que venga esta angustia, esta depresión. Pero muchas veces, como vimos anteriormente, que el mundo, recuerden que Egipto representaba el mundo. El mundo no hace entrar en una vorágine de querer tener cosas. Tal vez a nosotros, los que somos creyentes, no tanto, pero a las personas que están en el mundo, lo vemos más que nada, ¿no? Que quieren tener el último celular, que quieren tener una tele de 40 pulgadas, que quieren tener un auto, que quieren tener una moto, que quieren tener esto, ¿qué pasa? Y se endeudan, y sacan préstamos, y trabajan, y tienen que hacer los extras y no le alcanza, y están pensando todo el día, y que no me alcanza, y que no puedo comprar esto, y que tengo que pagar en internet, y que tengo que pagar un montón de cosas. ¿Y qué pasa? Eso, dice, ellos no escuchaban a Moisés por la congoja, por la ansiedad. No escuchan a Moisés. ¿Qué Moisés? El Moisés de la Torá, el Moisés del Pentateuco. No escuchan la ley de Dios. ¿Por qué? Por esa congoja de espíritu que tienen. Por esa carga pesada. Y vos decís, bueno, ¿y para nosotros, para los creyentes? Para los creyentes también es parecido. Muchas veces nuestra angustia, nuestra depresión viene por problemas familiares, viene por problemas en el trabajo, por problemas económicos también, que estamos pendientes de eso en vez de estar pensando en las promesas que Dios nos hizo, en las promesas de sanidad, en las promesas de salvación, en las promesas de protección. Amén. Muchas veces nos enfocamos en eso y no prestamos atención a que podemos superar todo si le pedimos a Yahweh que aumente nuestra fe, nuestra emuná. Pero muchas veces flaqueamos en nuestra fe y nos olvidamos de las promesas de Yahweh. Amén. Entonces, como dije, ¿no? Nuestra salida de Egipto. ¿Cómo sabemos si una persona, ahora
hablando un poquito de si la persona ha salido de Egipto, si una persona ha podido salir de Egipto, del pecado, del mundo. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Una persona que practica el pecado es porque aún sigue en Egipto, aún sigue en las garras del enemigo. Tenemos que entender que al igual que Moisés como representación de Yeshua tenía la autoridad, tuvo la autoridad, porque recuerdan que Moisés dijo que él no podía hacerlo, que no podía hacer eso. Dice, vamos a leer el 6:30 de Éxodo, dice: y Moisés respondió delante de Yahweh: he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Él dijo: yo no puedo hacer esto, no puedo ir a hablar a Faraón. Recuerden que Faraón es el diablo, el enemigo. No puedo. Dijo, como mucho nos pasa a nosotros muchas veces, yo no puedo hacer esto, no. Me parece que no. ¿Y qué le dijo Yahweh? Dice en el capítulo 7, versículo 1. Yahweh dijo a Moisés: mira, yo te he constituido un Dios con minúscula para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Ahí vemos que Moisés era como un Dios con minúscula, como un Elohim con minúscula. ¿Para quién? Para el enemigo, para el diablo. ¿Por qué? Porque si nosotros salimos de Egipto, nosotros estamos bajo la cobertura de Yeshua, nosotros estamos guardando la Torá, estamos haciendo las cosas bien, el diablo tiene que huir. El diablo no tiene potestad sobre nosotros. Hasatán no tiene forma de tocarnos. Y lo vemos a esto reflejado en una de las primeras plagas, en una de las primeras señales que hizo Moisés y Aarón. Y vamos a leer del versículo 10 al 13. Dice: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Yahweh le había mandado. Y echó Aarón su vara, delante de Faraón y sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó Faraón a sus siervos y hechiceros, e hicieron lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, la cual se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró a las otras varas. Ahí vemos que dice que la vara de Aarón devoró a las otras varas. ¿Y qué representan las culebras, las víboras en la Biblia? Los espíritus malignos. Recuerda que el mismo ángel caído se disfrazó en el Génesis, la serpiente antigua. Pero que vemos acá que esta culebra, vamos a ver en el 15, dice: ve por la mañana a Faraón, he aquí que sale al río, y tú pon en la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Ahí vemos que la culebra, la víbora, que era real, que tenía vida, cuando Aarón la tomó, se volvió ¿qué? Una vara, algo inerte, algo que no tenía vida, algo que no tenía movimiento, algo que estaba inerte. De igual manera, los espíritus se van a volver inertes cuando nosotros tenemos la autoridad por parte de Yahweh. Entonces, no puede ningún espíritu señorarse sobre nosotros, porque nosotros tenemos la autoridad. Y también tenemos la autoridad de tomar esos espíritus que están sobre la vida de otras personas y hacerlos que queden inertes, hacerlos que queden como varas, como hizo Aarón, y que no tengan nada que hacer en la vida de las personas. Entonces tenemos que orar en esa dirección, que todo espíritu que esté obrando en las personas, en las ovejas perdidas de la casa de Israel, que no le deje ver la realidad de las personas, sea inerte,
sea muerto, sea quitado de esas personas para que puedan darse cuenta que son parte de Israel, que son parte del pueblo escogido, que tienen que guardar los mandamientos de Dios. Amén. Y después podemos seguir y ver mucho más plagas. Tenemos la plaga de sangre, la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, que cada una tiene su significado. Pero lo importante es esto, que podamos salir de Egipto y podamos tomar esa autoridad que tenemos como hijos de Yahweh para poder luchar contra esos espíritus que se están moviendo. Y después podríamos, como hablamos con mi esposa hoy, ¿no? Que muchas veces, como el pueblo que fue libre de Egipto, el pueblo salió de Egipto, ¿no? Adoró a Yahweh. Pero ¿qué pasó? Si se acuerdan, ¿qué pasó? Que pecaron con el becerro de oro. ¿Por qué? Porque salieron de la esclavitud de Egipto, del pecado, pero Egipto seguía en ellos. Ellos trajeron una parte de Egipto en ellos, en el corazón de piedra, al desierto. ¿Y qué pasó? Que esa raíz de amargura salió y se convirtió en un becerro de oro. ¿Y qué tiene que haber en nosotros? Que tiene que haber un cambio en el corazón de piedra, corazón de carne. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, tiene que venir para hablar en nuestras vidas, para cambiar desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y hacer que el Egipto que pueda haber en nosotros salga de nuestras vidas. Porque muchas veces somos liberados de Egipto, muchas veces conocemos a Yeshua, muchas veces dejamos a Faraón de lado. Pero en nuestro interior tenemos cosas que cambiar. En nuestro interior tenemos cosas que tienen que ser limpiadas por el Ruach. Amén. Y para que no se manifiesten más esos becerros que puede haber en nosotros. Amén, hermanos. Era eso lo que tenía para compartir con ustedes. Y que pedámosle a Yahweh que nos dé sabiduría para poder combatir con esos espíritus de las tinieblas, para que todo su pueblo pueda salir de Egipto. Porque recuerden que como el pueblo, después que el pueblo fue liberado, ellos salieron y entraron a la tierra prometida. De igual manera, el día de hoy, cuando todo el pueblo, todas las ovejas perdidas salgan de Egipto, nosotros vamos a ir a la patria celestial. Va a venir Yeshua y vamos a ir al reino de él. Amén. Yahweh los bendiga.